aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco, no puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de... Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de nuestro programa Pandemia Sindical. En el capítulo de hoy veremos, o en verdad conversaremos para responder la siguiente pregunta: ¿qué hacer ante los abusos de los sostenedores? Una situación que vivimos cotidianamente la de los trabajadores de la educación. Hoy día vamos a conversar respecto a la ley de protección al empleo, los despidos por necesidad de la empresa, turnos éticos injustificados, descuentos de sueldos injustificados, agobio laboral, solicitud de funciones que no corresponden. En el capítulo de hoy tenemos un gran invitado, nuestro compañero Mario Liberona, presidente de la FECITED, y nos estará acompañando, como todos nuestros capítulos, nuestro compañero Jorge Briones, presidente del Comunal de Putaendo. Bienvenido, Jorge. Saludos, compañera. Saludos a todos los que nos ven, a las y los que nos ven. Hola, hola. Y también nos acompaña nuestro compañero Eduardo González, dirigente nacional del Colegio de Profesores de Chile. Profesores y profesoras. Hola, Ale. Hola, Jorge. Hola, compañero. Así es, profesores y profesoras. Profesores y ¿Cómo profesoras. están? Muy bien. Damos la bienvenida también a Qué la bueno. gente que se está sumando a nuestras transmisiones. Vayan dejando sus saludos, sus comentarios, sus dudas respecto a este tema para que podamos ir resolviéndolas junto a Mario. Es difícil, cada vez se hace más difícil partir estos capítulos con todo el peso de esta pandemia. Es por eso que el capítulo de hoy día también se lo queremos dedicar al hermano, un compañero nuestro del Movimiento por la Unidad Docente, el hermano de José Santis, que falleció por COVID. Así que, compañero, junto a su guitarra le enviamos un afectuoso saludo, mucha fuerza. Gracias también por entregarnos su talento musical, que es su guitarra y su arma de lucha. Así que aquí estaremos también para acompañarlo en esta penita. Y también se despide esta semana un grande de las ciencias, como la enseñanza de las ciencias sociales, Joan Payés. Los profes que nos formamos hace poquito en la universidad y los que se están formando ahora actualmente, estamos leyendo a Joan Payés, generando una postura de estudiantes con pensamiento crítico en el mundo de las ciencias sociales, de la historia. Así que también un abrazo a su familia que vive en España, pero él tiene una fuerte relación con Chile, ha formado varios docentes también, así que un abrazo para él. Se van sumando aquí compañeros, saludamos a Anita Andrade, Rocío Villarroel, Sofía Ramírez. Tenemos aquí una invitada especial del Colegio GEA, un temita que se nos viene cada alro. Así que vamos a mantener ese tema guardadito para más rato. Elizabeth Blue, Yanni Salinas, nuestra Camiliña, Garota, saluda a la Garota, Constanza Beney. Muchas gracias a todos los que se están sumando. Ahora partamos conversando, chiquillos. ¿Cómo están ustedes? Una vez más indignados. Otra semana Bien. indignados. Sí. Pero bien de espíritu, de convicción, de esperanza, vale. Con mucho frío, porque acá en Santiago por lo menos está muy, muy helado. Aquí Así hoy es. día se viene complicado en el Valle de la Concagua, escarchado y todo, pero aquí estamos dando la pelea con el calor humano que siempre nos acompaña a nivel nacional. Gracias por esa palabra, Jorge. Me encanta. Bueno, partir conversando con la que ha pasado esta semana. Tenemos una situación que nuestros compañeros de lucha, bueno, se ha dicho también de que nos están copiando, les llegó el octubre a Estados Unidos, llegaron las protestas, y vemos de que la situación no es muy diferente, si bien tiene diferencias de sentido, no es muy diferente porque también es un pueblo organizado que está siendo altamente reprimido, y que no han sido escuchados históricamente. Son demandas históricas las que tiene el pueblo de Estados Unidos, que son los afrodescendientes. Así que
damos el paso a nuestros compañeros también para que discutamos cuál es el vínculo con nosotros. Bueno, comentábamos hace algunas semanas la indignación que genera la muerte de George Floyd, cerca del 20 de mayo para ser exacto, en circunstancias sumamente aberrantes, vejatorias hacia él, y que uno podría decir, claro, algunos lo señalan, puede ser una muerte más, pero esto no es la primera vez que ocurre, una muerte de por sí ya sumamente cuestionable, se suma a esta ola de racismo, de discriminación, de maltrato hacia la comunidad afroamericana y hacia todas las minorías que se encuentran en este país modelo. Entonces, obviamente, genera mucha molestia, mucha indignación, pero que no se entiende solo por el 20 de mayo en sí mismo, sino por todo lo que viene pasando de un tiempo a esta parte. Entonces, obviamente nosotros como Movimiento por la Unidad Docente siempre hemos censurado, criticado todo aquello que implique una afrenta hacia el pueblo, y en esta oportunidad no nos hemos quedado al margen también cuestionando ese episodio. Sí, en ese sentido fue bastante importante la declaración que distintos maestros, profesores y profesoras de América Latina y del Caribe dieron a conocer por el portal internacionalista también, que está generando todo un proceso de unidad y de convergencia entre los maestros latinoamericanos, Otras Voces en Educación, en donde pudimos nosotros también como organización, como Movimiento por Unidad Docente, sumarnos a esa declaración que condena los hechos desde el punto de vista del magisterio latinoamericano y solidariza ciertamente con el pueblo de Estados Unidos, que está fuertemente siendo reprimido. Entonces, es muy importante que estos temas también sean objeto de reflexión y de análisis al interior de las mismas organizaciones sindicales y gremiales. Así es. Más cuando... Bueno, oye, pero también... Ahí nos encontramos. ¿No? Más cuando la misma respuesta se repite. Parece que el neoliberalismo y su gobierno representativo, la respuesta de la represión contra el movimiento social, parece que es ya una receta bien asumida por parte del empresariado y sus defensores. claro, y yo iba a mencionar de que esta situación no es muy lejana tampoco a lo que hemos vivido años atrás. Tenemos el caso de la mujer haitiana, Joan, que también, si bien no fue como un asesinato directo, también fue encausado y el Estado finalmente el responsable de sus prácticas racistas. Así es. Sí, ciertamente, de todas maneras. Y bueno, y tiene que ver también con una situación de crisis mundial del capitalismo, en donde no solamente los elementos de explotación de los trabajadores y trabajadoras, sino que también los elementos de opresión racial, como en Estados Unidos, son muy fuertes y no una situación nueva, que históricamente ha estado dada y que seguramente las noticias de que se están ofreciendo cargos penales al policía no van a poner fin a la situación que se está poniendo en evidencia una vez más, y el problema es mucho más de fondo que aquello. Pero así como han existido también movimientos, digamos, sociales que se están configurando y se han configurado durante la última década, esta semana también les quiero comentar que es importante que lo conversemos porque los poderosos también están articulando su agenda, se están preparando para los escenarios de movilización. En Chile, increíblemente, y digo increíblemente porque en el contexto de pandemia, de hambruna, de movilización popular por tener que comer, el gobierno de Sebastián Piñera puso suma urgencia al proyecto que busca reformar el sistema de inteligencia nacional. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde están las prioridades del gobierno? ¿Están en fortalecer, cierto, las instituciones represivas, un sistema represivo, o están más bien en generar proyectos que vayan en beneficio de nuestro pueblo, de los ciudadanos y ciudadanas del país? Un proyecto que es muy lesivo, que fue muy cuestionado no solamente por el tiempo en que se pone en discusión, porque no tiene nada que ver con la situación de emergencia y los momentos que estamos ocurriendo como país, sino que también porque leía yo anteriormente dos grandes críticas. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que se retoma la idea del enemigo interno, y esto tiene que ver con que ahora los sujetos o los grupos que eventualmente estarían amenazando al país
no solamente estarían fuera de nuestras fronteras, sino que también podrían ser grupos nacionales. Esos grupos nacionales pueden ser un sindicato, un gremio, jamás lo van a poner en esos términos, ¿cierto? Aquí está el Drago, los saluda, mi hijo. Sino que también grupos sociales que han ido movilizando. Se fue muy revelador. Los invito a quienes nos están siguiendo que puedan buscar esto en la prensa, cuando el ministro de Defensa, Espina, señala casi textual, donde dice: si esta reforma a la ley de inteligencia lo hubiésemos tenido antes de octubre del año 2019, seguramente los hechos de violencia que vivió el país no se hubiesen producido. Entonces eso creo que devela claramente, ¿cierto?, la intencionalidad de esta reforma, que básicamente es generar un ajuste a los mecanismos represivos, ahora no solamente utilizando a la policía, sino que esto lo agrega a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, a la Aviación, en función de represión del grupo nacional. Entonces, es un tema que está en discusión en la agenda y que ha sido, y que es importante que los profesores que defendemos un concepto de idea de sociedad democrática entremos en estos debates, porque son temas que son centrales. Claro. Y sumándome a tus palabras dentro de estas prioridades, hoy también se anunció la creación de una mesa que va a trabajar para frenar la deserción escolar. Mesa para frenar la deserción escolar. Yo, Valentina Jalquinto, me presento también, soy profesora de un colegio de reinserción escolar. Entonces, un tema que también me pega mucho en mi cotidianidad. Si hablamos de deserción escolar y que vemos ahora a un ministro preocupado, yo le pregunto desde dónde surge esta necesidad y esta preocupación. Nosotros somos una escuela municipal, la única municipal a lo largo de Chile que es 2x1, de educación básica para menores de edad, niñas y adolescentes, que fuimos este año, bueno, funcionamos gracias a un proyecto que se llama Escuelas de Reingreso, proyecto que fue cortado, donde cambiaron sus bases, y perdimos la mitad de nuestro equipo de trabajo y nuestro proyecto, que era un proyecto que trabajamos a base como de aprendizaje basados en proyecto, que teníamos un abanico de talleres para nuestros estudiantes, la mayoría, el 99% de estudiantes vulnerados, se cortó. Entonces, ¿desde dónde nace esta prioridad por los estudiantes desertores? Es lo que yo me pregunto. Y también me sumo a la pregunta, como que es el otro factor de la deserción ahora actual, si nos enfocamos en la pandemia, ¿de dónde vienen las cifras? Que, bueno, hay muchas investigaciones y no hay ninguna cifra, ninguna investigación que pueda como encontrarle el objetivo a la deserción escolar en Chile, pero en estos momentos también vemos que muchas familias tienen que tomar la decisión de retirar a sus hijos de los establecimientos porque no pueden seguir pagando las mensualidades. Entonces, vemos a un ministro un poco como descolgado de esta realidad y que también choca este tema de la deserción escolar con la precarización laboral de una cantidad de familias que ya no pueden pagar la mensualidad, mensualidades que si bien son 25.000 pesos en algunas escuelas, 25.000 pesos es en este momento algo súper importante. Entonces, ¿hacia dónde se están yendo los recursos? ¿Realmente? Cero priorización para lo social y el pueblo, una vez más. Una vez más. No te creemos, Figueroa. Hashtag no te creo, Figueroa. Devuélvanos la plata. No te creo, Figueroa. No te creo, Figueroa. Exactamente. Oye, y una mesa en donde están todos los representantes de los think tank de derecha, ¿eh? Y con representantes también de intelectuales de la concertación. Entonces, es una confluencia de la Alianza por Chile, digamos, con la ex concertación, la que está ahí. Por tanto, tiene un perfil político muy definido y que da cuenta quizás de articulaciones de encuentros que se están configurando ahí, que debemos estar muy atentos porque eso seguramente se va a traducir también en proyectos o ajustes en nuestro sistema escolar. Así es. Claro. Jorge, no sé si tú tuviste hoy también... Necesito, hacer un entre paréntesis, decir de que igual se están trabajando políticas educativas en el ámbito de la reinserción escolar, que es algo que quiero aprovechar de decir, que es como la bandera de lucha del colegio. Está la Fundación Súmate trabajando en políticas educativas en torno a la reinserción escolar porque no hay nada, no hay currículum. Entonces ahora, como comentaba el capítulo anterior, nosotros hacemos permanentemente esta como priorización curricular que le están llamando, entonces también es otro tema que es necesario profundizar. ¿Qué hacemos con los desertores? Ya, continúen.
Gracias, Vale, por el dato. No, le quería preguntar al Jorge qué sabía sobre lo que hoy ocurrió en el Congreso. Se discutió, se retomó una discusión bien importante sobre el tema del CIMS y la evaluación docente. Jorge, cuéntanos ahí un poquito, que tú estuviste bien metido en ese tema. Sí, bueno, cuando la Vale dice ¿y dónde está el dinero? Porque nos falta dinero en un lado, y podemos ver que hoy día se está discutiendo sobre un tema en el que hay mucho dinero, ¿ya? CIMSE y evaluación docente. Hoy día en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se estuvo debatiendo sobre la idea de suspender dichos procesos para este año, ¿ya? Afortunadamente, vamos a agradecer a las energías cósmicas, afortunadamente sí se aprobó la idea de legislar, es decir, la comisión define que hay que debatir sobre este tema, por lo que el día jueves venidero se estaría abordando la discusión del proyecto específico, es decir, cuáles serían los detalles de dicho proyecto, y sabemos que obviamente la oposición va a estar firme en defender esa idea, pero nuestras dudas son del oficialismo, porque el oficialismo obviamente quiere sustentar estos sistemas porque tras de ellos hay mucho dinero que el empresariado desarrolla por medio del CIMSE y de la evaluación docente. Ahora, si bien eso hoy día generó harta expectación, y lo vimos con muy buenos ojos lo que se aprobó hoy día, la idea de legislar, no hay que olvidar que hoy día paralelamente hay otras iniciativas marchando, gracias a las gestiones que el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile decidió desarrollar de un tiempo a esta parte. Hoy día recordemos que está latente el proceso de evaluación docente a nivel nacional. El día viernes pasado terminó la inscripción de las y los docentes que deben evaluarse este año, y lo que queda ahora es esperar la habilitación del portal Docentes Más para que cada una de las personas inscritas pueda en este caso validar ese perfil y continuar con el proceso venidero. ¿A qué está llamando hoy día el Colegio de Profesores y Profesores? Dice, ya que nos inscribimos, se establece la recomendación de presentar las cartas entre el 22 de junio y el 3 de julio, que es la validación, pero no se descarta, y de hecho se impulsa, a que las y los profesores de Chile presenten antes sus cartas con el fin de generar un escenario favorable y ojalá obtener una respuesta rápida que determine la suspensión de la evaluación para quien presente esa solicitud, de forma tal de tranquilizar a las y los docentes que están en ese proceso hoy día y enfocar sus energías hacia otra cosa. Ahora, si me llegan a rechazar esa solicitud, ¿qué puedo hacer? Presento dentro de esos mismos plazos nuevamente la carta, le cambio la fecha, con ese Word maravilloso que mandó el Colegio de Profesores, le cambio la fecha, en vez de ponerle, por ejemplo, 8 de junio, 15 de junio, le pongo el 15 de julio, ¿verdad? Y ahí estaría lista mi carta para ser presentada, así que desde todos los territorios a generar esas cartas, a presentarlas, y como sugerencia desde aquí, desde el Valle de la Concagua, presentarlas masivamente, porque de esa forma se puede generar una condición más favorable para su aceptación general. Eso en este rincón pedagógico del día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Qué terrible, hay muchos comentarios en torno a evaluación docente, hay profesores que quieren rendirla, otros que no, hay un enredo, así que por tus aclaraciones, muchas gracias. Lo importante es que podamos decidir, si eso es lo más importante, poder decidir rendirla o no rendirla. Sí. Y actuar en bloque también, eso también es importante. Y ahí ahora pasamos el dato de que vamos a intentar que estas instancias explicativas estén jueves a jueves. Vamos a buscar el próximo tema para poder apoyar en el pizarrón del profe Jorge. Exactamente. Nueva sección, para que la guarden ahí. Bien, profe Jorge. Clarito, profe. Sí. Ya, ahora nos vamos nosotros bien, con el Jorge. Vamos a ir avanzando. Vamos a presentar al invitado, ya llegó nuestro momento de término, nos vamos nosotros a un recreo, queda Eduardo con nuestro queridísimo invitado Mario Liberona, así que quédense ustedes conversando, vayan escribiendo sus dudas por el chat, porque vamos a ir respondiéndolas, las vamos a ir sistematizando también, así que todas las dudas, escríbenlas, por favor. Y no se pierdan que se viene también el Peñascaso la semana. Chau. Nos vemos. Bien, estamos en el programa del Movimiento por la Unidad Docente.
Pandemia Sindical, que es un programa que hemos construido con mucho esfuerzo, con mucha esperanza, en la idea de ir forjando un diálogo entre todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Si bien es cierto, el Colegio Profe es la principal referencia de organización que hoy tiene el magisterio chileno, por lo menos nosotros como MUT creemos que es insuficiente, y por eso es que estamos generando este espacio de diálogo, de encuentro, para ir avanzando en la construcción de la unidad de todos las y los trabajadores de la educación, que es el norte central que queremos construir a través de un Frente Nacional de Trabajadores de la Educación que reúna efectivamente a todos los sectores. Y en ese sentido es muy importante a quien hoy hemos invitado, Mario Liberona, presidente de la FECITET, una federación sindical que está, yo diría, haciendo un trabajo gigantesco, permanente, en un espacio muy, muy difícil de organización, que es el sector particular subvencionado, y ahí, pues, construyendo a pulso, digamos, defendiendo a los derechos de los trabajadores de la educación, no solamente los profes. Siempre a veces tenemos que ser autocríticos, somos muy, digamos, docentistas en todos los problemas, pero como lo hemos conversado en otros espacios, digamos, en la escuela no solamente educan los profes, también están nuestros compañeros asistentes de la educación, administrativos, etcétera. Entonces, Mario, te damos la bienvenida, agradecerte el poder estar con nosotros como organización extremadamente importante. Bueno, y para ir entrando ya en terreno, cuéntanos un poquito qué es la FECITET, porque seguramente algunos se están preguntando de cuál es la historia, a quién representa la FECITET, dónde trabaja. Cuéntanos un poquito antes de entrar, digamos, en materia de que nos convoca específicamente. Bueno, hola Eduardo, muchas gracias por esa gran introducción. Primero que todo, saludar a todos los que nos están viendo, los y las que nos están viendo, a todos los trabajadores de Chile, ¿no? A los profesores y en particular a los trabajadores de la educación, que como tú bien lo dijiste, la federación nosotros representa en este caso a docentes y asistentes. Nosotros pertenecemos a la Fundación ODEC, que es Fundación de Oficio Diocesano de la Educación Católica de la Quinta Región, y representamos a un promedio de 11 sindicatos que abordan 19 colegios que tienen otra sostenedora, la Fundación ODEC. Bien, importante sector que ha estado presente casi en toda la historia, desde la colonia al sector de la Iglesia Católica, ¿cierto? Ahí presente en educación. Tenemos muchas preguntas que hacerte yo y seguramente quienes nos están siguiendo. Mario, partamos por lo que fue la noticia, lo que fue la noticia estos últimos días. Nosotros nos enteramos por la red, hicimos nuestro aporte para difundirlo, y tiene que ver con la implementación de la Ley de Protección al Empleo. Ya tenemos seguidores acá, profesoras y profesores que eran del Colegio GEA. Para quienes no saben mucho del caso, comentarles que el Colegio GEA, un colegio particular subvencionado en Quilpué, aplicó la famosa Ley de Protección al Empleo y dejó y tiró literalmente a la hambruna, situación sin remuneración a los trabajadores y trabajadoras. Cuéntanos, Mario, si se puede aplicar esa ley en el sector particular subvencionado, y cuéntanos un poquito la experiencia de lo que ocurrió con el GEA. Bueno, como tú bien manifiestas, Eduardo, ¿cierto? Nosotros nos enteramos, como pertenecemos a la Quinta Región, y de hecho había una trabajadora ahí afectada que ahora mandó sus saludos, también le mando, ¿cierto?, a Catherine Alvarado, coterránea del liceo donde estudiamos, así que también hubo un vínculo bastante inmediato ahí, por lo menos en las redes que tenemos, así que nos enteramos casi al principio de ocurrido esta situación. Así que comenzamos de inmediato, ¿cierto?, también en conjunto con la FENATET. No debo dejar de mencionar que este trabajo conjunto de varias federaciones pudo llevar a cabo una campaña mediática, ¿cierto?, donde también estuvo el apoyo del Colegio de Profesores a través de tu persona, y de una u otra forma poder ir guiando en los pasos de los colegas, los compañeros afectados, que también habían, obviamente, asistentes a la educación. Así que en ese trámite ellos fueron asesorados, fueron a la dirección del trabajo, que es la institución que les compete, ¿cierto?, el revisar todo lo que tiene que ver con el tema contractual, como también ver qué pasó en el AFC y por qué la AFC permitió que este sostenedor pudiese finalmente acogerse a la Ley de Protección del Empleo, en donde nosotros, bajo una lectura inmediata, establecimos que ningún colegio o institución que reciba aporte del Estado, en este caso subvenciones, pudiese poder acogerse
ya que las subvenciones están o fueron comprometidas, ya lo hemos visto en muchos discursos del ministro de Educación, han sido comprometidas por lo menos todo el año 2020. Por ende, las remuneraciones, que es de donde se saca el dinero, ¿cierto?, de la subvención, las remuneraciones de los trabajadores están aseguradas. Mario, eso es muy importante. Entonces, usted el planteamiento que sostuvieron como federación en apoyo al colegio significó que partieron desde la certeza que la ley de protección al empleo no se puede aplicar en el mundo de la educación. Eso sería, quien intente aplicarla entonces estaría haciendo una aplicación arbitraria. ¿Es así de claro? Así de claro creemos nosotros. Hasta antes de este día lunes nosotros teníamos esa certeza, y ya este día lunes podemos establecer que ya hay una práctica a certeza absoluta con la promulgación de la ley corta, que viene a interpretar, ¿cierto?, o modificar algunos artículos de la ley de protección al empleo. Estoy hablando de la ley corta, la ley 21.232, y que incluso en el artículo 22, ¿cierto?, trabaja o habla puntualmente de todas las instituciones que reciben aporte del Estado, y establece básicamente que no pueden, ¿cierto?, tener beneficios, le llaman beneficios, ¿cierto? Yo no entiendo cómo en la ley de protección del empleo puede ser un beneficio. Le llaman que no pueden tener los beneficios de la ley de protección del empleo. Así que bajo esa lógica, podríamos estar entendiendo que ninguna institución que reciba aporte del Estado, y en este caso, en el mundo educativo, las subvenciones, se podrían acoger a la ley de protección del empleo. Bien, y entonces los compañeros y compañeras del Colegio GEA ya fueron reintegrados y el sostenedor echó pie atrás frente a su abuso ilegal. Así que... más aún, Eduardo, en ese sentido, reforzar que si bien la promulgación fue este lunes y hoy entendemos con certeza lo que te acabo de mencionar, los compañeros la semana pasada, ¿cierto?, la Dirección del Trabajo, o la Inspección del Trabajo de Quilpué en este caso, hizo la fiscalización y ahí estableció que era una práctica ilegal. Por ende cursó una multa al sostenedor y ordenó la reintegración inmediata de todos, ya tanto docentes como asistentes que habían sido suspendidos por acto o decreto de autoridad en este caso, lo cual era totalmente arbitrario e ilegal, puesto que los colegios siguen funcionando, nada más que en la modalidad en la cual se imparte la educación se cambió por la de distancia. Bien, queda clarito entonces, no se puede aplicar, y si algún sostenedor llegase a insistir en aquello, sería una situación ilegal de abuso y habría que denunciar, ¿cierto?, en la Dirección del Trabajo y ponerse en contacto con ustedes, con la FECITES, con los dirigentes de la FENATER, ¿cierto?, y la FTS, que también estuvieron en esa tarea. Sí, pero ustedes en la declaración que ustedes difundieron se denunciaba otra situación, digamos, muy abusiva, que tenía que ver con el Colegio San Laure, que entiendo que también era de la quinta región de Quilpué, el San Laure. Sin embargo, aplicó otra medida. Entiendo que aplicó el artículo 161 y también despidió a algunos trabajadores. ¿Puede aplicarse ese artículo en este contexto? Exactamente. Nosotros entendemos hoy en día, Eduardo, que en este contexto los colegios siguen funcionando. Me voy a remitir a la misma respuesta que yo, que es la clave en este sentido, que los colegios siguen funcionando, la educación sigue entregándose, y más aún las subvenciones, que es finalmente el recurso mediante el cual yo sostengo los colegios, los sostenedores pagan los sueldos, mantienen los colegios, pagan la luz, el agua, etcétera, sigue estando. Por ende, ningún sostenedor que reciba los aportes del Estado podría establecer también que va a despedir o terminar el contrato de alguien por necesidad de la empresa, porque la empresa no tiene ninguna necesidad en este momento, puesto que están siendo todas cubiertas ya por el Estado. En este caso también estamos en contacto ya con los trabajadores, con algunos de los trabajadores afectados del Colegio San Laurence, para poder ayudarlos, ¿cierto?, en los trámites que deben realizar o que pueden realizar en la Dirección del Trabajo. De todas formas, el Colegio San Laurence se ha caracterizado a través de mucho tiempo de muy malas prácticas, así que también entendemos que es tiempo de que las organizaciones como la nuestra, FECITES, FENATED, FTS, ¿cierto?, nos podamos hacer cargo de una otra forma también de ayudar a aquellos compañeros, a aquellos colegas de la educación que no tienen la oportunidad de una representación o seguir un camino un poquito más legal
para poder ayudarlos. Así que en eso estamos. Bien, entonces queda absolutamente claro, porque era uno de los temas que nosotros nos han llegado bastante. ¿Qué pasa con la aplicación de la Ley de Protección al Empleo? ¿Qué pasa con el artículo 161, necesidades de la empresa? Y ya queda absolutamente despejado que no es posible aplicarla, al menos desde una legalidad, y que por tanto los trabajadores de la educación, los trabajadoras, tenemos que organizarnos, ir en la defensa, ¿cierto? Y lo último que tú decías me parece muy importante. Si hay un colegio que sistemáticamente viene abusando a sus trabajadores, hay que profundizar una funa, una denuncia, hay que golpear su imagen publicitaria, porque estos colegios que entienden que la educación es básicamente un negocio, siguen funcionando porque tienen, entre comillas, a su juicio clientes, siguen estudiantes, ¿cierto?, asistiendo a ellos y familias que los escogen en este mercado educativo. Entonces, el llamado a todos los que nos están siguiendo a que el hashtag ¿cómo era el nombre del colegio? San Lawrence. San Lawrence. ¿Sí? San Lawrence, ¿cierto?, abusa de sus trabajadores. Entonces ahí para que generemos una campaña digamos, en apoyo solidario a quienes han sido afectados. Otro de los temas que nos han preguntado bastante, Mario, tiene que ver con los turnos éticos, básicamente cómo lo están trabajando ustedes en el sector particular subvencionado. Nosotros, la experiencia en el municipal es que efectivamente hay una cierta regulación, pero muchas veces los sostenedores abusan bastante. Pero es muy importante conocer la experiencia de ustedes, cómo lo están abordando desde las federaciones, qué orientación, cuáles son los principales abusos que están cometiendo los sostenedores. Pues ahí cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, nosotros afortunadamente, como hemos sostenido desde el año pasado ya un acercamiento y una organización con las federaciones que tú habías mencionado, ¿cierto? Con FENATED, FTS, hemos logrado compartir también bastante información en la cual nos sirve de apoyo para nosotros confrontar las prácticas de nuestros sostenedores. En ese sentido, creo que también el llamado que le puedo hacer a los trabajadores es tratar de buscar apoyo, finalmente, cuando tenemos incerteza o tenemos dudas con respecto a si lo que me están aplicando mi sostenedor está por la vía legal o es un abuso ya, o una ilegalidad, es acercarse, ojalá, al MUD, a la FENATED, a la FECITED, a la FTS, para que puedan obtener esta ayuda. Y en ese sentido, lo que tú mencionas, ¿cierto? Creo que hay que dejarlo súper en claro. Los turnos éticos son turnos que se deben realizar en ciertos momentos, ¿ya? Ya hay jurisprudencia al respecto, tanto la Contraloría como Hacienda, como el propio Ministerio de Salud también han emitido ciertos dictámenes donde establece quiénes deben realizar los turnos éticos y más aún en qué circunstancias. En este caso, si bien los trabajadores de educación debemos realizar turnos, van a ser en ciertas circunstancias específicas, ¿ya? Vacunación de los niños, atención de estudiantes si es que no tienen o van al colegio y no tienen con quién quedarse en casa, entrega de material didáctico, impresiones, libros, cuadernos, pruebas si es que los alumnos lo necesitan, y por último la entrega de alimentación o la canasta Junaeve, en este caso que ya no hay alimentación diaria como se hacía habitualmente. Pero solo sería en esas circunstancias. Entendemos que hay colegios que han estado abriendo todos los días, donde se pide o se solicita a los trabajadores de manera involuntaria que asistan, más allá violando también las medidas sanitarias en donde citan a 15, 20 trabajadores sin las EPP, ¿cierto? Sin los elementos de protección personal. Entonces, bajo esa situación, lo único que debemos hacer es denunciar a la Dirección de Trabajo, y si ustedes, ¿cierto?, no tienen las herramientas como hacerlo, no quiere, como dije anteriormente, acérquese a alguna organización como las nuestras, donde podamos prestar la ayuda necesaria. En ese sentido, como te digo, hemos hecho ya estudios con respecto al impacto del tema de los turnos éticos y con toda certeza hablamos bajo la lógica de que los turnos solo debemos realizarlo en circunstancias específicas que fueron las que mencioné. Bien, queda clarito entonces. Invitamos a quienes nos están siguiendo que nos puedan hacer algunos comentarios, consultas para planteárselo a Mario, que lo escriban en el chat,
Estamos en el programa del Movimiento por la Unidad Docente, Pandemia Sindical, un programa al servicio de la construcción de la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación, para así poner fin a la educación mercantilista, como nos decía por ahí un vigente amigo Andrés de la Quinta Región. Efectivamente, así, solo la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación va a permitir cierta dignidad en nuestras condiciones de trabajo, va a permitir y va a favorecer la construcción de un sistema educativo público, democrático, cierto, al servicio de nuestro pueblo y de una sociedad solidaria. Así que tenemos que construir esa unidad, tenemos que ir más allá de la mirada de los docentes. Recordemos que solamente el sector municipal ya representa menos del 50% de los profes, más del 50% están en particular subvencionados. El grueso de esos colegas, su mirada de organización fundamental es el sindicato, por tanto, la convergencia entre la experiencia gremial y el mundo sindical de las federaciones, del particular subvencionado, es un capítulo obligatorio, ineludible de la historia del magisterio del siglo XXI que tenemos que construir. Y nosotros como MUT estamos en esa dirección de construcción. Otro de los temas que nos comentaban y que me dijeron, hay que preguntárselo al Mario sí o sí, porque hay mucho abuso en el sector particular subvencionado, tiene que ver con las tareas que le están dando o responsabilidades o funcionan los profes en esta educación virtualizada. Tenemos antecedentes que hay algunos colegios que han querido incluso establecer ciertos horarios de trabajo, rutinas de trabajo, quieren hacer 3, 4 clases diarias, básicamente quieren llevar la escuela, el funcionamiento de la escuela al hogar, y que los profes se conecten a una determinada hora, tomen un recreo, ¿cierto? Y sigan sus clases como, literalmente, como si estuviesen en una escuela, obviando lo que pasa, ¿cierto?, en los hogares de nuestros propios docentes, que somos trabajadores y trabajadoras, en un gremio altamente feminizado, donde tenemos compañeras que deben cumplir la función, ¿cierto?, como madre, como trabajadora, y las tareas domésticas en esta doble explotación, ¿cierto?, y la lucha feminista ahí se torna fundamental para las organizaciones sindicales. Eso se ve más agravado y por parte del ministerio eso no existe. Y ciertamente agrava y que se entiende en un contexto de mayor explotación y de agobio al mundo docente. Entonces, ¿cómo han enfrentado ustedes concretamente esta idea de nuevas funciones de agobio, ¿cierto?, a los profesores y las profesoras en sus hogares? ¿Y qué perspectivas, digamos, están planteando para poder regularlo digamos, y enfrentarlo derechamente? Bueno, lo primero, Eduardo, ¿cierto?, establecer que estamos en una modalidad nueva bajo esta crisis sanitaria. Primera vez que nos encontramos en una situación así durante tanto tiempo. Por ende, también estamos moviéndonos por un camino bastante irregular, en el sentido de que ha sido difícil poder establecer cuestiones legales en el sentido de la protección hacia nosotros, pero también hacia el sostenedor, de donde él también nos puede generar exigencias. En este sentido, el llamado que le podría hacer a las organizaciones y a los trabajadores es apelar a discutir, conversar, plantear a los sostenedores el tema de la flexibilidad con respecto a este trabajo. Yo creo que bajo ninguna lógica algún sostenedor podría establecer que el trabajador realice la misma jornada o el mismo trabajo que realizaba de manera presencial. Es evidente, y toda autoridad también lo han establecido, los mismos del Ministerio de Educación, ¿no? Que estamos en una situación especial. Por ende, el trabajo también tiene que ser distinto. En las mismas casas, nuestros estudiantes no tienen la forma de poder conectarse, es decir, que también estamos entregando educación en este momento súper segregada. Así que lo primero, ¿cierto?, como tú mencionaste, es eso. Y lo segundo que estamos haciendo nosotros hoy en día con la organización de las federaciones es plantear al Ministerio del Trabajo, a la Superintendencia, al Ministerio de Educación y también a la Dirección del Trabajo para que se pronuncien con respecto a si el teletrabajo o el trabajo a distancia es aplicable para el mundo educativo, ya entendiendo que hoy en día estamos en una nebulosa como tal, y no sabemos finalmente si podemos pactar o tener beneficios del teletrabajo, como el poder pedirle a nuestro sostenedor, a nuestro empleador, que nos pague el internet, que nos pague el equipo, que nos dé un bono por la realización o la ocupación de los implementos en nuestro hogar. Así que en ese sentido estamos haciendo ese trabajo
y esperamos que ojalá rinda sus frutos lo antes posible. Pero el primer llamado, como te dije, que yo haría a los y las trabajadoras es a discutirlo, a plantearlo, a poner reticencia a la obligatoriedad con que presentan algunos sostenedores que deben realizar este trabajo, puesto que estamos en un momento de flexibilidad, y esta flexibilidad que si bien genera una cierta incertidumbre tanto para el trabajador, también es para el sostenedor. Bien, Mario, tenemos algunas consultas, preguntas que nos hacen por acá por el chat. Dice Anita, ¿qué hacer como trabajador despedido del San Laurel? Que recordemos que aquí nos han sumado recién, se les aplicó el 161 al Código del Trabajo. Bueno, lo primero, evidentemente, Anita, ir a la inspección del trabajo, ¿cierto? Y dejar la denuncia puntual por esto. Y en este caso, nosotros afortunadamente ya estamos en contacto con ustedes a través de FENATET para poder acompañarlos en este proceso. Pero el primer trámite que hay que realizar ante un despido que nosotros entendamos, ¿cierto? Que está viciado, es ir a la inspección del trabajo. Bien. Otra consulta que tenemos acá, Claudio Luciano. Si bien no es la labor propia de ustedes, creo yo, el tema de lo que pasa con el copago, me imagino que tienen alguna reflexión, Mario. Aquí Claudio Luciano nos pregunta, ¿cuál es la situación de los particulares subvencionados cuyos apoderados no están pagando la mensualidad? ¿Cómo están viendo eso? ¿Cuál es la posición que tienen? Bueno, nosotros en el análisis que hemos hecho es que si bien el copago puede en algunos colegios, no hablo de todos, ser un ingreso relativamente importante, por lo general, estos ingresos no están destinados a lo que son los pagos de sueldos íntegros. Voy a decir íntegro porque quizás pueden ser parte de algún pago de la remuneración de los docentes, sobre todo en el mundo particular subvencionado, donde hay negociaciones colectivas y donde se generan beneficios, y los sostenedores por lo general lo pagan con el FICOM. Ya, pero como mencionamos y hablamos al principio, ¿cierto? La Ley de Protección del Empleo, las remuneraciones de los docentes y los asistentes, en su mayoría, ¿cierto?, se pagan con las subvenciones del Estado. Okay. Eso es muy importante porque el mismo ministerio ha emitido circulares indicando, como tú lo señalabas, que las subvenciones se van a seguir pagando y, por tanto, dado que la ley de subvenciones señala que esa plata que le llega directamente del Estado, ¿cierto?, es para pagar los sueldos, no tienen los sostenedores, los dueños del colegio, los empresarios, como causal, digamos, ¿cierto?, señalar que no hay plata para pagar los sueldos. Entonces, es muy, muy relevante, y eso es el argumento sobre el que hay que sostenerse. Tenemos otra pregunta de Felipe Morales, nos dice, ¿qué puede hacer un grupo de educadoras y asistentes de la educación, me imagino, que le deben 2 meses de sueldo? El sostenedor no responde, también hay deudas de cotizaciones por año. Yo me imagino que esos 2 meses deberán ser abril, mayo, que son los 2 últimos. Bueno, ¿qué pasa si no te pagan el sueldo en el sector particular subvencionado en este contexto? Bueno, en este contexto, lo primero es reunir los antecedentes necesarios, ¿cierto?, para poder dirigirnos, como mencioné también en el caso de Colegio Saint Lawrence, a la inspección del trabajo donde pertenece el colegio, al de la comuna. En ese sentido, ¿cierto?, presentar todas las documentaciones, liquidaciones de sueldo, los informes de las cotizaciones de AFP del prestador de salud, y con eso, ¿cierto?, poder interponer una denuncia. Ahora, como menciona ahí Felipe, al parecer son varias personas, así que lo que le recomendaría es que fuesen todos juntos también para que lo atiendan como un solo caso y así tenga más fuerza, ¿cierto?, y llegue a puerto mucho más temprano. Antes, en este caso, por lo general, lo más probable es que hagan una fiscalización a ese sostenedor y les terminen cursando una multa, ¿cierto?, por la ilegalidad que significa el no pago. Los sostenedores en el mundo particular subvencionado, me imagino también en el público, ¿cierto?, tienen hasta los 3 últimos días hábiles del mes para pagar un sueldo, así que pasado ese tiempo ya estamos incurriendo en una falta y que podría ser denuncia y acreedor de una multa, en este caso ese sostenedor. En el Colegio Español de Viña del Mar, ya el sostenedor, el empresario les dijo que a fin de mes solamente le iba a cancelar el 80% del sueldo. ¿Qué ocurriría ahí? ¿También de inspección del trabajo? ¿Se justificaría?
Bueno, no escuché la pregunta por completo, Eduardo, disculpa. ¿Podrías volver a repetirla, por favor? Señalaba que un caso es que efectivamente te amenacen o derechamente no te paguen el sueldo completo, pero también se están dando situaciones como la que nos expresa acá Mauricio Hernández, que en el caso del Colegio Español de Viña del Mar ya le están anunciando que por el tema del copago, ¿cierto? El colegio va a pagar solamente el 80% del sueldo de los trabajadores ahora a fin de mes. Primero que todo, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado, los dineros provenientes de los sueldos, en su mayoría, vienen de la subvención del Estado. Por ende, si bien algunos sostenedores pagan parte de beneficios ya pactados entre los sindicatos o de algún convenio colectivo, este financiamiento, este FICOM, no palea finalmente todo los dinero o toda la remuneración. Por ende, lo que está argumentando este sostenedor no tiene pies ni cabeza. Así que en este sentido, si eso llegase a pasar, si arbitrariamente, porque más aún una disminución en el pago de la remuneración, si llegase a ocurrir, debe ser por último de mutuo acuerdo, ¿ya? Pero evidentemente entiendo que acá la parte trabajadora no está generando ningún acuerdo, y lo cual además debe quedar plasmado en un contrato y bajo ciertas condiciones. Así que en ese sentido, si ocurre de manera unilateral, lo que debiesen hacer ellos es concurrir a la Inspección del Trabajo para hacer la denuncia respectiva. Bien, pero lo que va quedando claro es que en estricto rigor el copago, ¿cierto? Esto que lo inventó, recordemos, no fue en la dictadura, fue en un periodo de la concertación, siendo ministro por ahí Vital, si mal no recuerdo, ellos inventan el copago, la concertación. El copago nunca se pensó para financiar los sueldos de los trabajadores. Por tanto, ese argumento no puede estar dado por un sostenedor, ¿cierto? Para decir que te voy a reducir una parte del sueldo o te voy a derechamente a dejar de pagar los salarios. El elemento que la normativa actual establece para el pago de los salarios es la ley de subvenciones y por tanto es el dinero que directamente le entrega el Estado a los sostenedores, a los dueños de los colegios. Desde ahí sale la plata. Y por tanto, bajo ese argumento, ¿cierto? Bajo esa claridad normativa es que los trabajadores tenemos que movernos permanentemente. Yo creo que una conclusión así la rápida de todo lo que has dicho, Mario, que ha sido excelente tu participación, ha sido muy, muy claro, pero una conclusión que reafirma lo que estamos trabajando este día de la unidad de los trabajadores, tiene que ver con que todos estos problemas, ¿cierto?, solamente se explican con una educación mercantilizada. Porque hay sostenedores que son privados, porque el ministerio se lava las manos frente a esa situación de los empleadores que son privados, porque hay sostenedores que llegaron a construir un colegio no con un motivo educativo, sino que derechamente vieron ahí la posibilidad de acumular riqueza y que por tanto en una sociedad en donde la educación es un derecho garantizado, que está provisionado por el Estado, en donde los sueldos de los profes son pagados por el Estado y somos trabajadores del Estado, esto no debiese ocurrir. Entonces, razones sobran para construir esta unidad de los trabajadores y las trabajadoras. Mario, bien, para ir pasando a otra etapa de esta conversación, te queremos invitar a que puedas escoger, definir al personaje de la semana, así le llamamos nosotros, que tú puedas explicarnos por qué escoges a ese personaje, cuáles son tus razones, etcétera. Y mientras tú también te vas desarrollando, llamar, indicarle a Jorge, indicarle a la Vale que sonó la campana, que se acabó el recreo, así que los invito nuevamente a este salón virtual para que escuchen con detención cuál va a ser tu personaje de la semana. Bueno, la verdad, más que personaje, me gustaría destacar un hecho que para el trabajo que hemos estado realizando en esta última semana, que ha sido bastante producto de lo que estuvimos conversando anteriormente, ¿no? Es el hecho, y es un hecho, no un personaje como mencioné, es el hecho de la reincorporación de los trabajadores del Colegio GEA, ¿ya? Porque sin duda para esos trabajadores y para sus familias significa el todo, ¿ya? Más aún en este tiempo de incertidumbre total que estamos viviendo producto de la crisis sanitaria. Y también lo vemos como una gran victoria, ¿cierto?, para los que estuvimos detrás tratando de ayudar, ¿cierto?, a todas las organizaciones que estuvimos detrás, FTS, FENATED, FECITED, la Federación de ELCI también, que ahí estuvo ayudando,
Así que en ese sentido ese es el hecho que me gustaría destacar, porque sienta un precedente también para nosotros en el trabajo que hemos estado realizando y que ha sido una actividad, bastante exitosa. Sí, muchas gracias por decidir luchar. A todas las personas que están detrás de esa gran ganada, que en verdad es terrible cuando nos alegramos en situaciones de justicia, pero también son vitalizadoras y nos demuestran de que con unidad, con organización, podemos derrocar al bloque del poder. Tenemos la esperanza. Lo vamos a hacer. Totalmente, y si un mensaje le puedo mandar a todas las personas que lo están viendo es únete, sindicalízate, busca la ayuda, porque ayuda siempre va a haber. Muchas gracias, Mario. Y ahora vamos a pasar al otro bloque, el bloque de cierre, pero antes es necesario igual rescatar tu rostro, visibilizarte un poquitito y que nos cuentes más, un cachito cortito de tu vida. Profe, ¿de qué eres? Cuéntanos. Bueno, yo soy profesor de educación física, trabajo en el Liceo José Cortés Brown de Viña del Mar hace ya casi 11 años. Harto. Sí. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo dos pequeñitos. Tengo dos pequeñitos. Bueno, esta experiencia, este tiempo acá en casa ha sido vertiginoso, levantarse en las mañanas temprano, ¿cierto? Para estar disponible para el tema del trabajo a distancia, la necesidad de los alumnos y las propias necesidades de los hijos acá en la casa. Así que confluir todas las cosas que tenemos que realizar, tanto de trabajo y los quehaceres del hogar, los deberes, ¿cierto? Ha sido difícil, ¿ya? Pero también obviamente es rico poder estar todo el día con la familia cuando antes llegábamos tarde, pues, en el sistema laboral que nosotros tenemos, ¿cierto? Que estamos gran parte del día fuera de la casa y no podemos ver a nuestros pequeños, a nuestros seres queridos. Mira, y esto igual es un tirón de mecha a esta como estereotipo que hay frente a los profes de educación física, que se dicen de que no están organizados, de que no tienen mayor interés como con el mundo de la educación y menos con el mundo sindical. Así que también llamamos a nuestros compañeros de educación física a sumarse, a colegiarse, a sindicalizarse. Muchas gracias, Mario, por destinar tiempo de tu vida también a las luchas colectivas. La solidaridad es nuestra arma, así que no hay forma de agradecerlo. Yo creo que también en los comentarios en el Facebook hay muchos corazoncitos agradeciendo, así que ahora pasamos a la parte de autocuidado que le llamo yo, que vas a poder descargarte el peñascazo de la semana, vas a poder escoger a quién le quieres tirar. No, ¿para qué decirlo? Pero ¿con quién te quieres descargar? Eso lo puedes hacer porque es sano, es necesario. Canalizar la rabia. Yo creo que este gobierno neoliberal, asesino, no ha dado tanto material que creo que se hace difícil escoger puntualmente un hecho, pero hoy quiero destacar, claro, si bien Eduardo habló un poquito del tema del servicio de inteligencia, también me quiero detener en lo que en el ingreso de proyectos que establece la inamovilidad de los fondos de pensiones, o en este caso cambiarse de fondo, básicamente, y que una vez más, ¿cierto?, vuelve a tocar el bolsillo de todos nosotros, vuelven a jugar con nuestros dineros para defender a los amigos de los más poderosos, en este caso a los amigos de nuestro dignísimo presidente. Así que el tirón, el peñascazo, en realidad la roca va para ellos, ¿ya? Va para esa situación puntual. Y que caigan todos los otros sostenedores de pasadita, que reboten, porque harto cabezadura que son. Por supuesto que sí. Ojalá. Sí. Bueno, ahora... Es importante que en lo que plantea el compañero, que es lo que nosotros buscamos recalcar con este programa. Mario, representando una organización, representando de alguna manera la lógica de construcción colectiva de las y los trabajadores de la educación, que se ratifican el triunfo del Colegio GEA. Eso es lo que nosotros como Movimiento por la Unidad Docente proponemos, que las y los trabajadores de la educación, independiente del financiamiento que reciban, de la dependencia que tengan, se articulen, se conjuguen y trabajen en la configuración de un Frente Nacional de Trabajadores de la Educación
porque de esa lucha nace no solo la dignidad a nivel educativo, sino la dignidad que puede irradiar a otros focos de nuestro pueblo y por ende del Chile que queremos construir a futuro. Sí, totalmente apoyo todas tus palabras, ¿cierto? Y sobre todo, yo creo que la unión, y en ese sentido, doy las gracias a Eduardo, sobre todo, por haber creado el nexo entre el mundo, entre lo público, podríamos decir, ¿cierto? Entre el Colegio de Profesores y nuestras organizaciones, que por lo general tenemos harto trabajo, pero no es visible porque es un mundo que también está muy dividido, de particular subvencionado. Así que eso, gracias por el espacio, gracias por la difusión, y ojalá esto siga adelante y este camino que ustedes ya empezaron a cimentar, podamos ir recorriéndolo todo y, y ayudar a seguir construyéndolo. Así es, compañero. Bueno, Y esa necesario misma- también nos dicen por interno un compañero que hay un colegio en huelga en Copiapó. Eduardo, si sabes más, o Jorge. San Agustín, ahí la Fuerza Copiapó, la receta está en la unidad de la y los trabajadores. Vimos por fotografías que hoy día se estuvieron manifestando desde acá del Valle de la Concagua, me imagino desde Santiago y de todas las partes del país, mandar nuestra solidaridad y reafirmar que en ese contexto la lucha pasa por la articulación de la y los trabajadores de la educación, y a la distancia nosotros trataremos de apoyar lo más que podamos. Primer colegio que yo haya escuchado que inicia paralización en este contexto de pandemia, así que toda la fuerza, agradecemos también la lucha y la organización allá en el norte, y vamos dando cierre a nuestro tercer capítulo. Agradecemos a todas las organizaciones que se están poniendo al servicio de los trabajadores y también de los más oprimidos. Agradecemos también en este contexto a las organizaciones de las mujeres migrantes también, que están dando una lucha importante territorial, a las asambleas territoriales, a las ollas comunes también. Así que un caluroso abrazo. Nos vemos luego. Muchas gracias, Mario, nuevamente. Eduardo González, por poner a disposición su corazón, sus conocimientos, su tiempo. Detrás de ustedes hay familias y se agradece. Y para cerrar, nos vamos a ir con la canción. Mario, tienes que escogernos una canción que para ti sea significativa y que nos cuentes brevemente por qué la escoges. Mira, voy a escoger, me gusta el rock, paradójicamente, como tú dijiste, los profes de educación física, medios pachangueros muchas veces, ¿es cierto? Bastante rockero por acá. Voy a escoger un grupo chileno que se llama Los Cuervos del Sur, y en particular el tema se llama Enredadera, y la verdad que me trae recuerdos porque fue la primera canción que escuché el día que supe que iba a ser papá por segunda vez. Así que este tema lo dejo por eso. Muy significativa. Muchas gracias, compita. Lo invitamos a que se queden a escuchar la canción. Vamos a ir publicando también sus comentarios más extensos que no se pudieron comentar durante la transmisión, así que quédense escuchando el tema. Nos vemos el próximo jueves. Listo, muchas gracias. Un nuevo programa de pandemia sindical del movimiento Comunidad Docente. Así es. Gracias, Mario. Nos vemos. Póngale me gusta, porque yo ya me creo youtuber. Síganos. En el siguiente vídeo, ya, adiósito. Adiós. Que estén bien. Oye, un saludo acá a Elizabeth Maringer, dirigente de Comunal Villarrica, una gran compañera que nos está saludando acá. Me mandó un saludo y se lo doy de vuelta también por su tremendo trabajo que tiene en ese comunal. Es difícil, zona de conservadores, de derecha, entonces ahí que los profes estén organizados. Tremendo trabajo a la Elizabeth, un gran saludo. Oye, y el Drago también se quiere despedir, así que voy a estar aquí y le voy a decir chao. Drago, chao, chao, Drago. Chao. Siento creciendo toda la tierra cuando mi espíritu inquieta encana la naturaleza. Con lo que el corazón más sueña.
te lo arrebate toda la corriente. Corre y vuela alrededor creciendo, desatándote en toda la vuelta. Dejar un puñado de mi suelo seco en la huella del agua. Sigue ascendiendo hasta alcanzar el sol. Si te desorientan las barreras, yo crezco creciendo tú en los muros que nos separaban. Somos brotes que no aflojan nunca, porque la semilla viene a ver el sol, porque aprieta por dentro para abrirse en una extensa espiral. Tu brazo va envolviendo la superficie que se deja para alcanzar el firmamento. Solo cuando me da tu aliento, corre y vuela alrededor creciendo, desatándote en toda la vuelta. Dejaré un puñado de mi suelo seco en la huella del agua. Sigue ascendiendo hasta alcanzar el sol. Si te desorientan las barreras, yo crezco creciendo tú en los muros que nos separaban. Tengo una emoción como enredadera. Tengo una emoción